Los comentarios y opiniones emitidos en foros sin vitrina son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten y no reflejan necesariamente la postura de este podcast ni de sus colaboradores. Este es un espacio para el diálogo, la reflexión y la diversidad de pensamiento. Este producto no contiene conservadores. Bienvenidos a Foros sin Vitrina. Soy Braulio Terrazas, su humanista de confianza, y hoy hablaremos de cine, sobre todo lo político detrás del cine. El entretenimiento y el esparcimiento son de los elementos fundamentales para mantener la sanidad mental. Gracias a Dios, el séptimo arte es una de las opciones más ricas a la hora de hablar del entretenimiento para las masas y los individuos, pues la humanidad en general siempre ha preferido las narrativas visuales a otro tipo de lecturas. Un gran ejemplo es el poder visual que tenían los vitrales medievales para evangelizar a personas nuevas en cierta religión que no dominaban el idioma hegemónico. Es así como desde su nacimiento, por ahí del siglo XIX, de manos de los Lumière, el cine ha ido evolucionando como un espacio para narrar historias de forma entretenida y amena. A su vez, ha sido nicho para la propaganda y la retórica. Lo pudimos notar con el pintor austriaco y su ministro de propaganda, con las actuales películas de superhéroes o los clásicos videos y películas de Disney. Por desgracia, hoy en día Occidente es una maquinaria cinematográfica que busca promover sus agendas, preservar sus valores y, por supuesto, propagar las perspectivas que los hagan ser hegemónicos, que los sigan haciendo los hegemónicos. Por lo que podemos aseverar que el cine no es un arte inocente y simplista, sino que está atravesado por la política, la economía y las denuncias sociales. A nosotros como Sur Global, como la Otredad, como la Periferia, no nos queda de otra más que preguntarnos, ¿podemos hacer cine? ¿El Norte Global es el único que sabe hacer cine de calidad? ¿Todo el mundo puede hacer cine? Y pues bueno, para ayudarnos a entender un poco más de esta problemática, hoy en Foro Sin Vitrina tenemos a Santi Gomitas. Santi, bienvenido, hermano. Braulio, caray, qué honor estar aquí Un contigo y gustazo. con el honorable equipo de Foros sin Vitrina. Bienvenido seas, hay que echar el chisme sabroso, hermano. Claro que sí. ¿Cómo te sientes? Cuéntanos un poquito de ti, hermano. Bien, bueno, ustedes ya me conocen, pero eh, eh, Gusta el a público, que te ustedes, conozca. exacto, ustedes que no me conocen, yo soy Santiago Mitas. Estudio mi último semestre de la carrera de comunicación allá en la UNAM. Soy estudiante frustrado de la ENAC. Intenté entrar 2 veces y no lo logré. Estoy justo ya en mi semestre de pilón Ujú. en producción audiovisual. Chulada. Y pues eso, andamos aquí igual trabajando de repente con la alcaldía Ujú. en el cine Víctor Manuel Mendoza, que más adelante hablaremos un poquito de aquello. Me late. Y eso, básicamente he estado como aferrándome lo más que puedo, aunque el mundo me dice que me aleje del cine, ¿no? Tú También sigue ando dándole. por allá colaborando con el Festival de Cine de Morelia, Mm. en este brevísimo espacio de aquí a que acabe el festival. Entonces, igual a ver cómo nos va en eso. Muchísimo éxito, hermano. Va a salir chingón, va a salir chingón. Gracias, canal. Bye, pues entonces, a ver, desde tu perspectiva de todo esto que me platicas, regálame una definición de cine. ¿Tú cómo vives el cine? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué es eso de lo que estamos hablando? Claro, amigo. Pues siempre es difícil, ¿no? Así que te Sí. pregunten, a ver, ¿qué es tu objeto de estudio, carnal? Pues evidentemente Depende. depende del contexto, ¿no? Pero podríamos definirlo de mil maneras. Ujú, Hay algunas ideas que me parecen muy interesantes de Jorge Ayala Blanco. ujú. De hecho, él justo recupera estas ideas de otros autores, pero pues justo es entenderlo como un fenómeno social, como un acto de pensamiento, como una máquina de pensamiento, de experiencias Ujú. estéticas. Pero particularmente hay una idea que me gusta mucho, que es la idea del cine como un delirio, ¿no? O sea, entrar Okey. a la sala como para escaparte de la realidad un rato, en el entendido de que termina el delirio y regresas a A la tu realidad, realidad. ¿no? Entonces, ese pequeño escape de la realidad me parece que es el que inspira, pues, no solo mi perspectiva personal Ujú. de la producción, o sea, ya de esta parte más de hacer cine, sino como me parece una forma interesante de analizarlo, ¿no? Y, pues, ya en un sentido más formal, Ujú. hay un concepto que igual me parece interesante
que es otorgado por nosotros por la pareja más cachonda de la crítica y el análisis, fílmico, Ajá. David Bordwell y Christine Thompson. Em, Recientemente falleció David Bordwell después Descansa de en paz, camarada. muchos años de estar juntos publicando y todo el show. Hacen análisis de cine, ¿no? Y ellos analizaron como un momento muy específico del último cacho del siglo en la producción cinematográfica de Hollywood. Ajá. Y proponen este asunto del modelo como clásico de la narración en El el cine. tipo Campbell o Harmon. Ándale, sí, digamos Ujú. como, Viaje al Héroe y todo ese show. Ajá. Ellos proponen uno que es incluso aún más simple, ¿no? Okey. Hablan de una primera situación, una perturbación, Ujú. luego, una lucha por eliminar la perturbación, la eliminación de la perturbación y una Regreso a la nueva situación. normalidad. Sí, que digamos que es un modelo clásico en general en la narrativa de cualquier cosa, no podemos decir que todo el cine funciona así, pero sin duda es una fórmula que aclara muchas cosas, Y ¿no? que ha sido exitosa, ¿no? Sobre todo en el cine contemporáneo. Claro, sí, 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 ahorita que platicábamos un poco antes de empezar sobre las, formas más, redituables de hacer cine, tienen que ver con este modelo, sin duda, ¿no? Totalmente, camarada. Sí. Entonces, bajo esta perspectiva, primero, antes que nada, ¿a ti qué te llevó a interesarte por el cine? ¿Qué es lo que te llamó la atención para decir: "Yo quiero hacer cine, yo quiero estar en el mundo cinematográfico"? Sí, pues, creo que tiene que ver un poco con esa idea del delirio que platicábamos ahorita. Ujú. En general, o sea, yo, he encontrado mi relación con el cine, de una forma medio terapéutica, ¿no? Digamos, o de sí, ¿Catártica? como, me acuerdo que en la primaria, así como que me costaba en general socializar, no que me costara, solo me daba mucha ansiedad antes, ¿no? Ujú. Como en el proceso, o sea, no antes en mi vida, sino como antes de que ocurriera la interacción. Ajá. Y, y recuerdo que el ver una película el fin de semana, pues, siempre me daba algo de qué hablar, ¿no? Okey, súper, Regresando un súper. poco a esto de la máquina de pensamiento, ¿no? Es, pues, un buen tema de conversación y es algo que siempre me ha encantado. Funciona para Desde romper el el punto de hielo. la apreciación, ¿no? Ujú. Pues, eventualmente dices: "No manches, pues, estaría chido hacer algo". Sí, llevar tus propias ideas y compartirlas visualmente con la Claro. banda, ¿no? Está Sí, sí, súper sí. chingón. Y bueno, bajo la misma perspectiva, ¿tú cómo sientes, cómo percibes, cómo ves el cine aquí en México? En Mexicalpan de las Tunas, ¿cómo está el pedo? Pues, es un tema. Fíjate que igual ahorita que hemos estado chambeando en la programación, nos hemos dado cuenta de algunas ausencias que hay de ciertos contenidos en el cine mexicano en general. Ujú. Por ejemplo, hay un hoyo así, un gap gigantesco de cine para infancias en México. Como que es algo Brutal. que no solemos pensar, pero Ujú, hay convocatorias, de hecho, exclusivas para ese tipo de producciones, ¿no? Por ujú. parte del Estado, o sea, te dan varo para hacer cine para Sí, infancias y, y no sé, o sea, como que se nos olvidan mucho las infancias en general en la producción cinematográfica mexicana, ujú. lo cual, pues, hemos solventado, pues, con mucha producción de animación gringa, de estos, Sí, modelos que platicábamos, ¿no? Em, pues, del cine de superhéroes también estábamos hablando un poco, ¿no? O sea, y más que el cine de superhéroes, más bien este cine que comercialmente tiene la posibilidad de invertirle lo mismo a la producción que a la publicidad, ¿no? O sea, sí, hay películas que incluso invierten más en publicidad que que tienen más presupuesto que naciones enteras, güey, claro, de ¿no? Centroamérica. Es una salvajada, ¿no? Totalmente. Entonces, eso por un lado es complicado, ¿no? Ujú. Pero regresando a la producción de cine aquí en México, siento que hay muchos esfuerzos muy chingones. Creo que lo que hace falta más bien es justo espacios que nos permitan consumir cine de forma barata, accesible, güey, Totalmente. porque luego igual vas a, pues, al Cinépolis, al Cinemex, y son las mismas
7 películas y vas a la siguiente semana y son las mismas 7 películas. O sea, es Ujú. como, no sé, medio cansado, ¿no? Tiene que ver con lo que decíamos de la fórmula de narración. Y esas mismas 7 películas, 3 de ellas tienen exactamente el mismo tipo de narrativa y Claro, otros 2 son los rom-coms y shalala. O sea, justo no hay como una oferta significativa, tengo miedo a escucharme muy mamador, pero justo no transmiten ningún mensaje más que los que ya hemos visto, sobre todo en las películas de superhéroes, porque es la misma fórmula una tras otra y claro. a pesar de que ya está fracasando, la siguen reproduciendo. Sí, acá de que ya casi ganan los malos, ya casi ganan los malos, Ya casi ya y siempre ganan los y ganan buenos, los buenos, sí. siempre ganan los buenos. Pasa, pero sí, en general es como también entender que hay formas de subvertir estas fórmulas, ¿no? Y hay Ujú, hay gente que lo hace muy cabrón. Y ujú, ahí sí tenemos que regresar un poco a la otra parte, ¿no? De ujú. analizarlo desde, lo que Bordwell y Thompson definirían como la forma fílmica, ¿no? Es Ajá, decir, entender el cine como una estructura de ujú, distintos sistemas que articulan cierto sentido, ¿no? O jua sea, desde esa perspectiva, digamos que todo el cine es intencional, ¿no? O sea, todo el totalmente. cine se hace para que se vea, no es, No hay mensaje fortuito. accidental en Claro, los sí, entonces digo, eso es subjetivo, ¿no? Ya nos podemos poner quisquillosos, pero ujú, en general me parece una forma interesante de ver sobre todo esta parte del análisis de estas cosas que ujú. ya después de hacer el análisis de la producción decimos, pues ya no nos están encantando, ¿no? Justo, lo que sucedería en este caso sería la muerte del autor, como mencionaba Humberto Eco, ¿no? O sea, tú te pones ante este tipo de narrativas y las analizas bajo tus términos, tus condiciones, y llegas a un significado parecido, si en el mejor de los casos, el feliz entendimiento del mensaje, pero justo cada persona que ve un filme le toma un significado propio a partir de ciertos caracteres que van dejando en el filme. Claro, y yo siento que en el cine justo se rompe un poco esto del feliz entendimiento, Ujú, ¿no? Porque, digo, hay narrativas específicas en las que podemos, y algunas no narrativas específicas también en las que podríamos ejemplificarlo mejor, pero creo que justo el cine es una experiencia súper eh, intersubjetiva, ¿no? O ujú, sea, sí hay como un acuerdo de subjetividades, pero a fin de ujú, cuentas, como todo el arte en general y como toda interpretación humana, podríamos decir que depende de ti, ¿no? Y depende de lo que estés viviendo tú en ese momento y puedes ver ujú. la misma película 500 veces y Entenderla de diferentes entenderla de formas. distintas formas Sí. dependiendo de cómo esté tu mente, ¿no? Justo, o sea, por ejemplo, me gustaría sacar a colación como varias de las, desmadres que ha habido ahorita en el cine, por ejemplo, la nueva de Batman que va a salir, que es, animada por una casa de animación mexicana, valga la redundancia, que es como los españoles la están acusando de hispanofóbica, Okey, o por ejemplo, la nueva de Superman que la están acusando de woke, nada más por sí, hacer como, énfasis en ciertas cosas, sí. o bueno, ya la mayor que creo que para nosotros los mexicanos es muy significativa, Palestina. Sí. exacto, gracias. Es Emilia Pérez, Holmes. O Okey, sea, sí, sí, justo, es todo un tema. los productores intentan hacer algo con su material y nosotros como consumidores llegamos a entender, más. O sea, no sé si ellos, creen que no que el público consumidor no entiende a profundidad lo que se trata de decir o simplemente avientan las cosas a O lo loco. simplemente lo entienden demasiado, ¿no? O sea, Emilia Pérez fue un putazo, o sea, podríamos Sí. decir que comercialmente fue un éxito, ¿no? Aquí en Sí. México, No. no, pero, o sea, ya entendiendo como el nivel de producción internacional del que se Sí, trataba, mediáticamente fue un boom, o sea, eso sí. no podemos, o sea, creo que regresamos a este tema de que es difícil, hablar de buenas o malas películas, ¿no? Sino de cómo te pegan a ti y de si te gustaron o no te ¿Qué gustaron. tanto te interpelan? Ajá. A mí, por ejemplo, hay películas que no me encantan del todo, Ujú. pero que hay elementos de su forma, de Que la dices: forma fílmica, que digo, "Okey". es impresionante, como Longlegs, ¿no? Ajá. Tenemos igual mucho este debate como de si es un peliculón o O no. si no, es que todas las películas de Nicolas Cage están en ese punto a la Sí, mitad de, ¿es sí, buena o sí. es mala? ¿Es Sí, buena o sin es duda. mala? Y, sí, pero, ay, perdí el hilo, ¿de qué estamos hablando? Justo yo creo que yo me fui muy muy lejos, pero hablábamos como de la industria mexicana y cómo se percibe, cómo tú percibes el cine mexicano, tanto el que se produce aquí como el que es independiente nacional, o cómo tú puedes producir cine aquí en tu Claro. país. Mira, igual voy a hablar como brevísimamente de un asunto que creo que también, es sumamente importante de ver, Ujú. ¿no? Que es cómo la industria alrededor del cine Ajá. moldea la forma fílmica, ¿no? O sea,
tenemos, el entendido de que ya hay ciertos estándares de calidad en los festivales, Ujú, de subirlo en HD, o sea, tanto cosas tan técnicas y bobas como los tipos de planos que usamos, o ujú. sea, La iluminación, la cámara, shalala, iluminación, ciertos elementos formales que ya están como predefinidos, ¿no? totalmente. Em el pensar en tener que usar una cámara a huevo, ¿no? Y entonces creo que también hay mucha gente que está, escapando de eso, ¿no? Que al mismo tiempo se vuelve ahora otro modo de hacerlo, que ya también se vuelve estandarizado, porque Ujú, también es el tipo de cosas que quiere pegar en los festivales, ¿no? Entonces, siento que están esos 2 extremos, los que intentan como supercomplacer a la industria y al público más ujú, general, digamos, que tiene que ver mucho con la publicidad, y el otro lado que es, las películas que buscan pegar en festivales, que ya también están teniendo ciertas, estandarizaciones formales que tampoco sé si son tan sanas, porque al mismo tiempo, pues, terminan por ser inaccesibles para mucha banda, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, creo que es eso, es ir entendiendo esas diferencias y desde tu trinchera hacer lo que puedes con lo que tienes, si tu interés está en hacer cine. Y si Ujú, tu interés está en tener como un consumo más diverso, pues también hay muchas opciones, ¿no? O sea, tanto dentro del streaming como en estos espacios que platicábamos, ¿no? ujú. Cáiganle al cine Víctor Manuel Mendoza, literalmente son funciones gratis todos los jueves, viernes, sábados y domingos. Em, Aquí en la Magdalena Contreras, que digamos que también logísticamente es un espacio en el que es complicado encontrar cine, ¿no? O sea, lo Justo. más cercano es un viaje en coche de 40 minutos Ay, para ir a sí, un Cinemex, un Cinépolis o a la Linterna Mágica, que también está aquí en Magdalena joya, Contreras, pero digamos, o sea, están así contados con los dedos de la mano, ¿no? Entonces, justo. eso, igual ahorita platicábamos de Chespirito, ¿no? Uf, O sea, tanto de esta nueva serie que también tiene estos estándares, ahora de las plataformas de streaming que sí, también están teniendo determinadas estructuras, tanto él eh como personaje productor de Claro, y en general cinematografía. yo me he enterado como de que ahora los guiones de las, producciones de Netflix, de Prime, y están más enfocados en diálogos sobreexplicativos, Ujú, tomando en cuenta que la gente a veces deja de ver la pantalla, ¿no? O sea, estamos, como que fabricando un guante perfecto para la mano del nuevo consumidor, sí, sí, que sí. también está definido por las mismas personas que están produciendo las películas, ¿no? Y O sea, tanto las plataformas como las películas están en los mismos, en las mismas manos dinámica. malvadas, Sí, ¿no? justamente, el problema Ajá, nosotros como bueno, la gente que produce cine, entrar en esa dinámica porque, o sea, si bien antes nuestra promedio de atención era de 2 minutos con 15 segundos, ahorita es de 45 segundos. Las productoras están entendiendo que ya no vemos una película sin que cada cierto tiempo estés viendo el celular, o sea, ya no puedes dedicarte claro. directo a eso, y ese es un problema, porque justamente en este momento vamos a nuestro primer corte con la recomendación de Foros sin Vitrina. Regresamos pronto. ¿Qué pasaría si los pecados capitales tomaran forma en el mundo real? Seven de David Fincher no es una peli cualquiera de detectives. Es incómoda, obscura y brutalmente honesta. En esta historia, lo violento no es solo el asesino, sino todo lo que lo rodea. Y la pregunta que queda es, ¿el monstruo es él o somos todos? Una cinta que te deja dándole vueltas a la cabeza, ideal para quienes creen que lo político también se esconde en el suspenso. ¿Te atreves? Está disponible en el cine Víctor Manuel Mendoza el 15 de agosto a las 7 de la noche. Recuerda que la entrada es gratis y las palomitas también. Continuamos con Foros sin Vitrina. Y estamos de vuelta en Foro Sin Vitrina con Santi Gomita. Seguimos hablando de cine. En efecto, es cine. ¿Se puede Santi. fumar aquí? Nah, por desgracia no, pero estaría chido. No te creas, Si fíjate. fueran los setentas, sí, Claro, pero. es verdad. Y continuamos, hermanito. Justo estábamos ya casi terminando ese cuestionamiento. Es que Chespirito es un temazazazo, es casi una Sí, es un tema. institución. Sí, Porque justo, o sea, lo que hablábamos que le interpelaba mucho también la política, o sea, el partido hegemónico de su época era como su super amiguísimo y todas las claro. producciones de esa época No, iban de la tengo mano. entendido que había vínculos incluso como familiares, ¿no? O sea, Sí, pero ahí es a lo que vamos, que, si lo analizamos desde la forma fílmica, yo ujú, podría decir que particularmente el Chapulín Colorado me parece una joya, o sea, es como, un y quizás el Chavo sí tiene una fórmula, obviamente todos sus productos tenían una fórmula replicada, ajá, em,
pero a lo que voy es encontrar otras, formas, no quiero usar otra palabra, otras maneras de Ujú. utilizar esta forma, me parece que era un ejercicio de creatividad muy interesante y Sí, de actuación muy cagado, ¿no? O sea, yo cuando lo veía de niño me parecía un producto muy chido, pero no tenía idea de como de este contexto político y de ahora ujú, que sobre todo lo que estamos diciendo, ¿no? De cómo los medios interpretan como, pues esto es más barato, de es más producir. Y eficiente, es súper está pegando a rentable. nivel Latinoamérica, pues hay que seguir haciendo eso. Y creo que es un poco el problema que estamos teniendo ahora con las comedias románticas en la Concuerdo producción de cine totalmente, o sea, actual. México se ha vuelto adicto a la rentabilidad de comedias románticas. No que sea malo la producción de comedias románticas, sino que ha sido un abuso por parte, sobre todo, de los actores de nicho de México, cuyos nombres no voy a hacer mención porque me caen muy mal. Justo, o sea, no Saludos, gente de Los Derbez, pura gente de Los exacto. Derbez Y el chaparro, güey, o y, sea, siempre Omar son Chaparro. los mismos 4 o 5 cabrones en las Sí. producciones, y no digo que sean malos actores, o sea, seguramente son muy malas personas, pero no son malos A actores. huevo, El sí. problema es que se desperdician ellos mismos en estas producciones baratas, pero rentables, o sea, Sí, sí, es triste. Y sobre todo, más que baratas, porque realmente igual estamos eh, hablando de gastos de producción chonchos, de chonchos. iluminación choncha, de Subsidio cámaras de gubernamental. cine, de lanas gubernamentales y Ujú, lanas privadas también muy chonchas. ujú. Digo, obviamente muchos paros son en especie, ¿no? Sí, En la producción cinematográfica y esos niveles, pero a lo que voy es que, a mí lo que me molesta un poco de eso es que ya no hay mucho interés por hacer lo que hacía Chespirito con el Chapulín, ¿no? Como de ujú. entender esa forma, pero darle otro giro, ¿no? Como Un darle twist. otros elementos formales, darle otro giro medio experimental. No sé, estamos Ujú. como tan aferrados a que tiene que ser algo que tienen que aprobar 2, 3, 4, 5 personas que están metiendo varo, que ya al final, pues, se muere la creatividad por lo mismo, ¿no? Por las determinaciones de esas personas, que es que eso también es sumamente molesto. El varo es lo que determina la capacidad de producción que tenemos en todo el continente, yo diría, porque justo Chespirito lo que hacía era tomar un héroe y volverlo una persona miedosa que resolvía el conflicto a pesar de todo. Lo que no me gustaba, por ejemplo, era lo que hacía con El Chavo del Ocho, que era una romantización de la pobreza y una burla a la banda, proletaria en todo caso, que eso es muy común en México, ¡Ay, güey. cálmate, La Braulio! neta, o Tampoco sea, exageres, bueno, güey. esa es como mi perspectiva, maybe sí soy bien pinche Está interesante tu extremo. pop. Es que tú eres muy woke, amigo, E pero ex sí, quizás Sí. quizás tienes algo Y de mi razón. mi queja va dirigida a cosas como, la burla que se hace a la pobreza o a la barrialización a Entiendo. partir del cine mexicano, y no me refiero como a producciones muy La Familia Mm, Peluche, La Hora Pico, todo eso tomas a la banda barrio y la vuelves un objeto de burla, güey, o sea, lo vuelves un arquetipo de burla, güey. Eso sí, es lo yo el lo veo enfoque que no me gusta. más que en la familia Peluche, lo veo mucho en La Hora Pico, ¿no? Eso, Ahí güey. sí es súper funable. También tiene que ver con el momento político en el que, pues, se producieron esas cosas en Sí, sí, México, sí. ¿no? Es entendible, Pero más no justificable. claro, pero no deja de estar cagado, es a lo que voy, o sea, es muy importante tener este análisis como de a nivel del contexto político que permitió estas producciones Ujú, en cualquier producto audiovisual, o sea, creo que no es, eh, se nos olvida mucho el contexto en el que se produjeron ciertas cosas, ¿no? ujú, Pero también está la parte divertida, ¿no? Como de ver y interpretar y apreciar los elementos formales, sean buenos, sean malos, ujú. sean caros, sean baratos, pero que a fin de cuentas funcionaron en su momento y que pueden a veces funcionar ahora, ¿no? Creo que es lo que yo me llevo de De esas Chespirito, producciones. ¿no? O sea, como Ajá, de agarrar los elementos formales que son prácticamente universales, ¿no? O sea, cosas que es como, no sé, o sea, de cosas tan simples como un juego de palabras ajá. que a veces se nos olvida y que, no sé, o a veces abusamos de eso, como pasa con las comedias románticas, ¿no? Quizás Ujú. como de abusar de los elementos burdos que ya sabemos que funcionan. Pero es eso, yo creo que es siempre encontrar o un campechano o formas de tomar los medios, güey, agarrarnos el Ponerlos a tu celular, favor. y pues sí, o sea, hacer lo que puedes con lo que tienes, ¿no? Me encanta, homie. Sí. Entonces, justo ya cerrando con esta última pregunta,
Tú como productor, ¿cómo percibes el cine independiente en México? ¿Qué opciones tenemos para justo ir en insurgencia a al canon común del cine en México? Claro, ¿Qué propones? mira, yo una cosa que siento que es muy importante es que consumas mucho cine, no solo mexicano, Ujú, como si tu interés es hacer cine, ¿no? O sea, ya ahorita voy a hablar de esta parte más como de la creación, porque justo el involucrarte más en el proceso consciente de las cosas que te gustan y no te gustan de determinado producto, ujú, em, creo que es lo que puede hacer que puedas reestructurar esas herramientas en cosas que a ti te gusten, ¿no? Y cosas que a ti ujú. te llenen. Ahora, hay otra cosa que hace rato platicaste como muy brevemente, pero creo que también es un tema que da para otro episodio completo. Quizás Yao es más adecuado para hablar de eso. Va, me late. Pero hablar del cine como esta cosa colaborativa, ¿no? O sea, no es difícil verlo como, tú hablabas de como de la pérdida del autor. Ujú. Creo que es difícil en sí mismo porque a veces involucra, los esfuerzos de un chingo de voluntades y de un chingo de banda, y muchas veces de Perspectivas. muy poco varo, sobre todo aquí en el contexto México de cine independiente, Sí. em, que justo a veces, más bien, la industria nos ha hecho interpretarlo como que tiene que haber un autor de cada obra, ¿no? Y vemos el audiovisual como que tiene que ser una Ajá. sola Mente. unidad, con una sola mente detrás. Ujú. Pero la realidad es que creo que el cine que funciona más chido a nivel creación es en el que puedes comunicar tus ideas, y apasionar a la gente con tus ideas para llevar a buen puerto lo que sea que tengas en tu mente, pacheco o no, ¿no? Em, Colaborativo y en comunidad. claro, sí, sin duda. Entonces, creo que eso es muy importante, como no olvidar que es un asunto colectivo, ¿no? Y que hay humanos detrás de este show, o sea, no hay solo varo. Creo que ya sobre todo las producciones, pues ya más, escuelas de cine, más, con varo, etcétera, Ujú. em, pues sí, como que pierden mucho esta parte humana. Entonces, Literal, la pierden en su totalidad, porque hay producciones que ya le meten gran parte de inteligencia artificial para guiones, para, diseño de personajes, shalala. Entonces, sí, digo, igual la inteligencia artificial es todo un un mundo de tema. de 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 temas, también hay cosas muy chingonas, ¿no? O sea, como Ponerla a trabajar hacer a tu favor. diseño de arte con inteligencia artificial, realmente te Mm, puede ahorrar una lana, sobre todo, no sé, o sea, pensando en estos contextos independientes, entiendo que también son herramientas caras y, pero sí. bueno, regresando un Antes poco a esto de, sí, del propuesta. impulso de hacer cine aquí en México. eh, Hace poquito igual tomé una masterclass con una chica que se llama Sofía. Ujú. Se me olvidó su apellido, pero ahorita se los paso ahí, lo ponen en la En descripción, los amigos. créditos, Y, claro. ella, estuvo en Ficunam hace un par de años, presentando un documental que, bueno, más bien un asunto experimental loco, Nice. en el que usaba cámaras DSLRs, pero también usaba su celular, y es una narrativa de, pues, 40, 50 minutos, que es toda una experiencia estética, ¿no? O sea, siento Ujú. que esa clase era sobre trabajar en contrasentido, ¿no? Grabar antes de escribir. Entonces, creo que también hay muchas otras formas de subvertir estas formas, estas maneras de realizar cine, que tienen que ver con la búsqueda que tú estés teniendo en mente. Ella decía que ya que estaba produciendo, Ujú. deja de ver cine, como para dejar de influenciarse por otros elementos formales y estéticos y dejar que Solo la realidad la dirija, ¿no? O sea, eso me parece una brutal. idea muy, muy interesante. Entonces, eso, creo que depende del tipo de cine que quieres hacer, pero básicamente el mejor consejo es júntate con buenos compas que estén tan apasionados por eso que tú. El único cortometraje del que yo les podría hablar realmente es, una ficción documental de 2 amigos míos pachecos. Nice. Em, Realmente es igual, diría yo, medio autoficticio, Ujú. y tiene que ver con justo la relación entre la marihuana y los sueños, ¿no? Son los 2 temas de de Okey. de esa ficción documental, o sea, experimental. Y a mí lo que me gusta es eso, como campechanear narrativa con asuntos experimentales y ver justo en tu forma, en tu Ujú. estructura, que dónde acomodar estos elementos más locos, ¿no? De tanto técnicos como de grabación, más bien como De de, narrativa.
Ajá, de conceptualización, no tanto de narrativa, no necesariamente una historia, ¿no? Pero, Ajá. esos elementos locos, ¿dónde acomodarlos ahora sí en tu narrativa, no? Entonces, ese es, el enfoque que a mí me interesa, Ujú. pero eso, creo que depende de qué tan narrativo quieres ser, qué tan experimental quieres ser, y a fin de cuentas entender eso, como más allá de todo este show, armar un buen delirio para cualquiera, Transmitir a la ¿no? banda, Sí, justo. justo, terminar encantando a la bandita. Bueno, y con esto vamos a nuestro último corte de Foro Sin Vitrina. Quédense para nuestro cierre. Muchas gracias. ¿Cómo se ve una revolución desde los ojos de una niña? Persepolis de Marjane Satrapi no es solo una película animada, es memoria, política e identidad en blanco y negro. A través de una historia personal que también es colectiva, esta cinta nos recuerda que lo íntimo también es político. Si quieres entender cómo se vive la opresión desde dentro, pero con una voz crítica y sensible, Persepolis es una parada obligatoria, disponible para renta en YouTube. Esto fue Foro Sin Vitrina, donde lo político también se ve en pantalla. Y volvemos a Foro Sin Vitrina ya para despedir a nuestro invitado Santi Gomitas. Santi, ¿cómo te la pasaste, hermano? Increíble, amigo. Muchísimas gracias. Realmente a toda madre. Puro pinche Foro Sin Vitrina, A neta. huevo, te la pasaste chida entonces. Sí, increíble, güey. Gracias por compartir con nosotros. ¿Tienes redes sociales? No, gracias a ti. Sí, también soy músico, olvidé comentarlo. Tenemos un grupo que se llama Los Belicorrientes. También hacemos como cositas ahí audiovisuales interesantes, si quieren Papá. revisarlo. Búscanos como @belicorrientes. Yo estoy como Santiago Mitas. Ahí están todos mis links en mi bio, Para ¿no? el OnlyFans y todo. Exacto, sí, Eso, lo que se los excelente. ofrezca. Saquen el freelance. Y nada más rápido, háblame de tu tica. Ah, de claro. cine. Sí, estamos dando un taller gratuito de iniciación a la creación cinematográfica aquí en el Cine Víctor Manuel Mendoza. Ujú. Cáiganle, o sea, tanto a las proyecciones como al cine. Se da los martes de 4 a 7 y los sábados de 10 a 12. Y eso, es completamente gratis. Vemos un poco de pre, un poco de producción y un poco de postproducción. Ujú. Y estamos produciendo un par de cortometrajes ahorita de 7 segundos para mandarlos a esta última etapa de la distribución, ¿no? Que también da para otro podcast, La neta, pero sí. también es todo un tema y si les interesa tanto hacer cine como por una búsqueda personal, como por, no sé, a lo mejor sí intentar pegarle a algún festival, algún premio, lo que sea. O sea, tampoco siento que esas búsquedas estén equivocadas, ¿no? Solo creo que si hay pasión detrás de lo que estás haciendo, siempre pueden salir Por cosas chingonas, ¿no? Va que va, entonces ahí te buscamos. Muchísimas gracias, Santi. Y esto ha sido todo por hoy en Foro Sin Vitrina. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.